Estimados amigos, les habla Ricardo Silva y hoy les traigo un pequeño tutorial en el cual voy a hablar acerca de cómo llevar las sombras a un programa de composición como al estilo After Effects o Nuke o cualquier otro en el que uno puede controlar las sombras. Aquí en esta escena que tenemos en Cinema 4D, como pueden observar, tengo un piso, un suelo, más un cubo que han sido colorizados de diferente color. Y tengo una luz que la podemos ver que está en el lado superior derecho. Y al hacer una renderización podemos ver que entonces ese cubo, por supuesto que va a causar una sombra en el piso porque la luz tiene las sombras activadas. Entonces, para exportar solamente las sombras al programa de composición, tenemos que ir a nuestra configuración del render y habilitar la opción de multipase. Pero lo que sí vamos a llamar es el multipase, que lo podemos encontrar aquí en esta lista, el pase que se llama sombra. En caso de que ustedes no lo tengan aquí ya activado, entonces lo pueden llamar del multipase, seleccionar la sombra y se activa aquí la sombra. Entonces, cuando vamos a renderizar, si tuviéramos esto un poco más inclinado hacia abajo, vamos a darnos cuenta que en efecto el alfa está comportándose perfectamente bien. Nos da el alfa del objeto cubo y del objeto suelo, más nos da el pase de las sombras. Ok, ya con esta información usted puede ir a After Effects y poder controlar el efecto que tiene estas sombras en la composición, ¿no? También ustedes se pudieron haber dado cuenta aquí que la imagen ya tiene la sombra bastante fuerte. Bueno, en ese caso entonces necesitamos otro multipase para que nos dé el renderizado sin las sombras y poder nosotros entonces aplicarle las sombras a nuestro acomodo en el programa de After Effects. Para ello entonces vámonos a la configuración del render y aquí en el multipase vamos a seleccionar entonces difusión y la de imagen RGBA. A ver, renderizamos y en efecto aquí en lo de difuso, el piso ya no tiene la sombra. Eso significa que en el programa de composición vamos a tomar esta sombra y se la vamos a aplicar de modo de multiply aquí a esta imagen que es de difuso. Entonces de esta manera podemos unir estas dos imágenes y controlar la cantidad de sombra que le vamos a dar. Entonces en realidad solamente necesitamos la sombra y el difuso, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra escena que relativamente es idéntica. La única diferencia es, primero que todo, cómo renderiza y segundo, que tiene otros elementos adicionales. La manera como renderiza es de que tiene lo que le llaman un fondo infinito, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina y el fondo básicamente es del mismo color que el piso. Eso, como ustedes ya quizás saben, es de que el fondo se crea con el color del fondo precisamente, pero al suelo se le aplica exactamente la misma textura, pero se le aplica en una proyección frontal y también se le coloca una etiqueta de composición asegurándose de que esta sección donde dice composición de fondo esté activada, porque lo que queremos es realmente capturar esas sombras y sin necesidad de ver el corte que existe entre el suelo y el fondo, como lo veíamos en el proyecto anterior, que vemos el degradé que ocurre, mientras que con este otro proyecto, entonces no tenemos degradé, simplemente tenemos el objeto dando sombras en ese suelo. En este caso ocurre un pequeño problema porque cuando vamos a configuración del render, aquí tenemos la sombra perfectamente,
renderizamos y en efecto pues tenemos la sombra como un pase único, ¿sí? Y por supuesto también tenemos entonces la imagen renderizada, pero como hicimos en el proyecto anterior, nosotros queremos tener solamente el cubo y el plano de aquí abajo, el suelo, sin la sombra para poder aplicarle la sombra en el programa de composición como After Effects. Entonces lo que hicimos anteriormente fue que le agregamos la imagen RGBA y el difuso, ¿sí? Y si volvemos a renderizar, en efecto nos va a dar esos diferentes multipases. La única diferencia es que aquí, en lo que es la sombra, nos da la sombra correctamente, pero el difuso continúa teniendo la sombra. Y el fondo, que sería la imagen RGBA, también tiene todo. Entonces no hay manera de realmente componer esto en After Effects porque ya tenemos la sombra en donde no deberíamos tenerla, ¿sí? Entonces proyectos que contienen este tipo de composición de fondo no se puede exportar la sombra sola para poder componerla en After Effects. Hay que tener en cuenta de eso y ese es el tutorial de hoy en día, así que espero que les haya ayudado. Y si ustedes desean, voy a tener estos dos proyectos colocados para descargas en el sitio de estudio motovisual.com. Así que espero su visita y hasta pronto.